Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. El tema que he traído para esta mañana se titula La Gran Comisión. Tenemos nuestra escritura base, Mateo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, ¿qué es una comisión? Una comisión es una orden y facultad que una persona da a otra para que se encargue de realizar un trabajo o una tarea. La gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo fue esta: id y haced discípulos. En otro versículo paralelo dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el gran encargo que nuestro Señor Jesucristo dejó antes de ascender al cielo. Y por eso, mis hermanos, debe ser una prioridad para cada cristiano realizar este trabajo. Y el propósito de este mensaje es que meditemos en nuestra condición espiritual, pero que también meditemos en la condición espiritual de muerte que se encuentran aquellas personas que no se han acercado a Dios y que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y que también meditemos en aquel terrible destino que les espera después de la muerte. Y que también nos va a esperar a nosotros si no nos encargamos de predicar el evangelio. Sintamos esa urgencia por predicar el evangelio y de llevar esperanza a todos aquellos que se encuentran todavía perdidos en las tinieblas. Y como ya vimos, los primeros escogidos en recibir esta orden y esta facultad de parte de nuestro Señor Jesucristo fueron los apóstoles. Pero eso no acaba ahí. Ellos fueron los primeros, pero no fueron los últimos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, podemos ver quiénes son ahora los responsables de seguir con esta gran comisión. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La tarea de predicar y de cumplir con esta gran comisión está en manos de cada uno de nosotros, en manos de cada miembro de la iglesia de Cristo. Pues ¿quiénes son los que han sido hechos salvos? ¿Quiénes son aquellos que han sido rescatados de las tinieblas y que han alcanzado la misericordia de Dios? Pues somos cada miembro de la iglesia. No es una tarea que corresponde solamente a unos cuantos predicadores que están a cargo de las congregaciones. No es tampoco una tarea que corresponde solamente a los líderes de cada congregación. Es una tarea que corresponde a cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande. Es el deber de cada miembro de la iglesia predicar el evangelio a todas aquellas personas que se encuentran todavía en las tinieblas. Y vuelvo a repetirlo, mis hermanos, la gran comisión es una orden dada por el Señor Jesús, el que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, y nos está enviando a predicar su evangelio. Y si la iglesia de Cristo es el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿puede un miembro resistir o rechazar cuando la cabeza da una orden? Ciertamente no, mis hermanos. Pues si yo digo a mi mano, sujeta la Biblia,
lo hace automáticamente y sin rechistar. De la misma manera, nosotros tampoco podemos rechazar esta orden, esta gran comisión que nuestro Señor nos ha dejado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 17. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No tenemos ninguna excusa para rechazar esta gran comisión, esta orden que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y si alguno llenare de dudas sus pensamientos, si alguno se sintiera incapaz o insuficiente para predicar el evangelio, ciertamente lo somos, si consideramos solamente nuestras propias fuerzas. Pero mis hermanos, nuestra capacidad para predicar el evangelio no viene de nuestras propias fuerzas, de nuestros esfuerzos, sino que esto viene de la capacidad y las fuerzas que nos da nuestro Dios. Pues recordemos, como ya leímos, el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Y es en esa promesa que debemos de confiar, pues es Dios quien nos da la capacidad para predicar. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis hermanos, si fuera por nuestra propia fuerza, no seríamos capaces de mover una sola hoja, pero debemos de confiar que Dios está con nosotros, ese Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, que hace posible lo imposible. Y siendo así, nada hay que nos pueda detener. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cómo estás predicando el evangelio? ¿Estás llevando esperanza a aquellas personas que se encuentran todavía perdidas en las tinieblas? Nada puede detenernos y tenemos muchas maneras en que podemos predicar. Esto va desde tocar puertas, visitar a los enfermos en los hospitales, visitar a los encarcelados, ofreciendo estudios a las personas, repartiendo también nuestros bienes a los que menos tienen. En la Biblia encontramos el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Estos hermanos se esmeraban tanto en difundir el evangelio de estas maneras que terminaron impactando a todo un país entero. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. También tenemos otras maneras de predicar desde nuestro hogar, con aquellas personas con las que convivimos diariamente, compañeros de trabajo, amigos, y estas son orando por los alimentos, a pesar de que ellos nos puedan ver, llevándoles palabras de aliento, invitándolos a la iglesia, incluso leyendo nuestra Biblia, damos un ejemplo de cómo debe ser un verdadero cristiano. Simplemente diciéndoles, Dios te bendiga. Un ejemplo de esto que encontramos en la Biblia es la abuela Loida de Timoteo, que con su fe genuina fue capaz de impactar en su hija y también de dar un ejemplo a su nieto Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, no tenemos ninguna excusa para detenernos y para no predicar el Evangelio. Y como cristianos tenemos la cualidad de que somos luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de nuestro Dios, estamos dándole honra y gloria, pero también estamos predicando su evangelio. Y cuando hacemos esto, brillamos en medio de las tinieblas. Marcamos una diferencia notable entre las personas que son del mundo y que están todavía perdidas, y entre alguien que sigue fielmente a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y entre más guardemos su ley, entre más nos esforcemos en cumplir sus mandamientos, entre mejores imitadores seamos de nuestro Señor Jesucristo, esa luz que hay en nosotros va a brillar con más intensidad y va a ser capaz de impactar grandemente en los que nos rodean. Y yo quiero preguntarle, ¿a ti te identifican como un discípulo del Señor Jesucristo? ¿O nadie te cree cuando les dices que eres cristiano? Y hermanos, la mayor importancia de predicar el Evangelio, la mayor importancia de la predicación de esta gran comisión es que si no la estamos llevando a cabo, no vamos a ser capaces de salvar a nadie. No vamos a ser capaces de hacer que nadie se acerque a nuestro Dios y no vamos a ser capaces tampoco de salvar nuestra propia alma. Si no estamos cumpliendo con la gran comisión, significa que no estamos guardando la ley de nuestro Dios, que estamos siendo cristianos que descuidan la salvación y que nuestra alma va a terminar en el infierno. Por eso, mis hermanos, es importante que empecemos a dedicar nuestra vida y todo nuestro esfuerzo en predicar el Evangelio, en ser buenos ministros del Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que, mis hermanos, empezar a ocuparnos de las cosas que sí importan. Tenemos que empezar a fortalecer nuestra fe y nuestra piedad. Y haciendo esto, vamos a ser capaces de salvar nuestra propia alma y también de todos aquellos que nos oyeren. Necesitamos fortalecer nuestra piedad mostrando el amor al prójimo, practicando las buenas obras, practicando el perdón, escudriñando las Escrituras y orando los unos por los otros. Y entre más esfuerzo y dedicación pongamos a estas cosas, cuya recompensa se hace notable en la vida presente y aún más en la vida venidera, vamos a ser capaces de salvar a los que nos rodean. Necesitamos dejar nuestra vida
y dar aún más de todas nuestras fuerzas en predicar, pues de esto depende la salvación de nuestra alma y de todos aquellos cercanos a nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No hay nada más hermoso que saber que alguien pudo salvarse gracias a tu predicación. No hay nada más hermoso que realizar esta tarea de llevar esperanza a aquellas personas que viven tristes, que viven afligidas, que viven en medio de las tinieblas. Mis hermanos, sigamos esforzándonos en predicar el Evangelio. Si ya lo estamos haciendo, pongamos más de nuestra fuerza, más de nuestro esfuerzo. Y algún día, mis hermanos, de aquellas personas con las que convivimos diariamente, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos e incluso nuestra familia, va a poder también disfrutar de las bendiciones que nosotros tenemos gracias a estar cerca de nuestro Dios. Vamos a leer un versículo más en Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahí me llama la atención porque del Señor Jesucristo tuvo compasión. Podemos darnos cuenta que entre esta gran multitud había enfermos, había personas enfermas, necesitadas, pero lo que más generó compasión en nuestro Señor fue que todas estas almas estaban perdidas, que todas estas personas se encontraban perdidas en las tinieblas, sin un lugar a donde ir, y que después de morir les esperaba únicamente el peor destino de todos, que es ir a estar en el infierno, el lugar de tormento eterno, en la muerte segunda. Nosotros, mis hermanos, también debemos de meditar en esto, que aquellas personas que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo van a terminar en este terrible lugar. Y recordemos la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico se encontraba en este infierno, le pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua para que tocara su lengua y le refrescara. Esa cantidad de agua, mis hermanos, es menos que una gota, pero el rico se conformaba con eso para poder consolar y para poder descansar, aunque sea un segundo, de ese castigo eterno. Y él mismo, sin ser cristiano, estaba sintiendo compasión por sus familiares que se habían quedado en la tierra. Tuvo compasión de ellos y le pedía que mandara a Lázaro a avisarles qué es lo que habría después de la muerte, para que sus familiares no fueran a parar también en este infierno. Necesitamos, mis hermanos, esforzarnos en ser mejores imitadores de nuestro Señor Jesucristo e imitar también ese gran amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Ese gran amor que para salvarnos lo llevó a morir en una cruz. Pongamos también nuestra vida en predicar y en hacer discípulos. Y ante todo, confiemos, mis hermanos, que no estamos solos. Confiemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días y que así lo hará hasta el fin de los tiempos, para que nosotros
siempre podamos cumplir con la gran comisión. Y así muchas almas puedan seguir salvándose. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle.